Bueno chicos, bienvenidos a este video en donde vamos a encontrar la magnitud resultante de dos fuerzas y además vamos a encontrar la dirección de esa fuerza resultante, que no es más que el ángulo nos va a decir en qué dirección apunta esa fuerza resultante. Ahora, ¿a qué nos referimos con fuerza resultante? Ustedes ya son capaces de calcular una resultante, ¿no? Ustedes saben que si tienen la fuerza en X y la fuerza en Y, ustedes pueden calcular el vector resultante. Pero esto lo hicimos cuando teníamos únicamente una fuerza. Ahora tenemos dos fuerzas. De estas dos fuerzas tenemos que encontrar la fuerza que resulta, el total de la fuerza que se está ejerciendo, ¿no? Sobre lo que sea que tengamos aquí. Ya después lo vamos a ver con ejemplos aplicados. Ahorita únicamente lo vamos a ver de pura forma numérica y matemática. Ya después le vamos a meter contexto a eso. Entonces, vamos a contextualizar el problema. Aquí tenemos dos vectores. Tenemos este de 150 newtons y este que tiene una fuerza de 200 newtons. Yo quiero encontrar la fuerza resultante de estas dos. ¿Qué tengo que hacer? Voy a tener que descomponer esta fuerza en su componente en X y su componente en Y. Y voy a descomponer esta otra fuerza también en su componente en X y también en su componente en Y. Una vez que ya descomponga las dos fuerzas, tanto la de 150 como la de 200, voy a agarrar todas las fuerzas en X, que en este caso únicamente son dos, pero si tenemos más fuerzas, pues encontraríamos más componentes en X. Ahorita únicamente tenemos dos y las voy a sumar. A esta le voy a poner 1 y a esta le voy a poner 2. Y voy a sumar, hacer la sumatoria. Esto, sumatoria de fuerzas en X, va a ser la fuerza en X1 más la fuerza en X2. Y voy a hacer lo mismo con las fuerzas en Y, que en este caso también son 2. Voy a hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Y voy a encontrar, o voy a sumar, aquí le voy a poner 1, acá le voy a poner 2. Voy a sumar la fuerza en Y1 más la fuerza en Y2. Y ya que tengo esto, estos dos, la sumatoria, van a ser mis catetos. Entonces yo voy a tener mis catetos que van a ser la sumatoria de fuerzas en X con la sumatoria de fuerzas en Y. Y como ya tengo los dos catetos, con Pitágoras nosotros podemos encontrar la hipotenusa, que en este caso va a ser la fuerza resultante que estamos buscando. Y como ya tenemos tanto hipotenusa como catetos, fácilmente podemos encontrar el ángulo con alguna de las razones trigonométricas que hemos visto. Podemos usar tanto seno como coseno como tangente, porque ya tenemos tanto catetos como hipotenusa. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a verlo más detalladamente. Aquí está el problema. Tenemos la fuerza de 150 newtons con un ángulo de 35 grados y la fuerza de 200 newtons con un ángulo de 40 grados. Lo que vamos a hacer por el momento es, vamos a desaparecer esta fuerza. Vamos a trabajar primero con esta. Vamos a encontrar su componente en X y su componente en Y. Le vamos a poner 1, subíndice 1, fuerza en X1 y fuerza en Y1. Y ya que tengamos esta, nos vamos a trabajar con la otra. Se me hace más fácil de esa forma para no enredarnos tanto. Vamos haciendo fuerza por fuerza y al final sumamos tanto las componentes en X como en Y. Entonces empezamos. Fuerza en X1. La fuerza en X1 es el cateto adyacente, por lo tanto vamos a usar el coseno. Sería 150 por el coseno del ángulo, que en este caso es 35. La fuerza en X1 me da 150 por coseno de 35, 122.87 newtons. En este caso, como va a la derecha, es positivo. Ahora vamos a encontrar la componente en Y de esta fuerza. Vamos a poner F de Y1. F de Y1, al ser el cateto opuesto al ángulo, utilizamos la función seno. Va a ser 150 por el seno de 35. 150 por el seno de 35 me da 86.03 newtons. Como la fuerza va hacia arriba, es positiva. Y listo, ya tenemos la componente en X y la componente en Y de esta fuerza. La segunda fuerza, aquí tenemos una fuerza de 200 newtons con un ángulo de 40 grados. Ahora fíjense lo que podemos hacer aquí. Podemos plasmarlo de esta forma. Yo puedo poner la componente en X aquí y la componente en Y, ¿sí? F de X2, F de Y2, ¿no?
Y si se fijan aquí, la componente en X quedaría como el cateto opuesto y la componente en Y quedaría como el cateto adyacente. Lo pueden hacer de esa forma y utilizamos el ángulo de 40 grados. O, como lo voy a hacer yo, porque a mí se me hace más fácil, puedo plasmar la componente en X aquí como fuerza en X1 y la componente en Y acá como fuerza en Y2, perdón, 2. Pero ocuparía utilizar este ángulo de acá, que no me lo dan, pero yo sé que este ángulo de aquí vale 90 grados. Yo ya tengo 40. ¿Cuánto me falta para llegar a 90? Me faltan 50 grados. Entonces, puedo utilizar el ángulo de 40, nada más que la componente en X la voy a sacar aquí con seno y la componente en Y con coseno, o puedo optar por usar este ángulo de acá y cambia, ¿no? La componente en X la voy a sacar con coseno y la componente en Y la voy a sacar con la función seno. Cualquiera de las dos les va a dar lo mismo, únicamente estamos cambiando el ángulo. Ya va a depender de ustedes, pero es importante que lo tomen en cuenta porque a veces, al menos a mí, se me hace más fácil verlo de esta forma que verlo así. ¿Por qué? Quién sabe, ¿no? Pero al menos a mí se me facilita así, entonces yo prefiero usar este ángulo que usar este de acá. Pero como les digo, les va a dar lo mismo, únicamente con que identifiquemos bien quién es el opuesto y el adyacente, ya nos va a salir, ya nos va a funcionar. Y es importante que sepan esto, ¿no? Porque a veces también de esta forma pueden obtener ángulos que a lo mejor no se los están dando explícitamente, pero pueden encontrar la forma de saber cuánto vale ese ángulo que les falta. Entonces, como yo sé que esto es 90, 50 más 40 me va a dar los 90. Lo vamos a hacer con este ángulo de 50, aunque el problema me dio el de 40, pero yo no lo quiero usar. Entonces lo dejamos de esta forma, utilizando el ángulo de 40. Este es el cateto adyacente, entonces va a ser fuerza 200 por el coseno del ángulo, que en este caso es 50. 200 por el coseno de 50 me da 128.55 newtons. Ahora fíjense que la fuerza va hacia la izquierda, como va hacia la izquierda va a ser negativa. Y la componente en Y, vemos que es el cateto opuesto al ángulo, voy a utilizar la función seno, me queda que la fuerza en Y2 es igual a 200 por el seno de 50. Esto me da 153.20 newtons. Y como es una fuerza que va hacia arriba, es positiva. Y listo, ya tenemos las componentes rectangulares de esta fuerza. Aquí tenemos aquí a todos los resultados. La fuerza X1 es igual a más 122.87 newtons, la fuerza Y1 es igual a más 86.03 newtons, la fuerza de X2 es igual a menos 128.55 newtons y la fuerza en Y2 es igual a menos más 153.20 newtons. Entre más vectores tengamos, pues más fuerzas o componentes rectangulares vamos a tener. En este caso únicamente teníamos dos fuerzas y las compusimos en sus dos componentes rectangulares de cada una. Ahora lo que vamos a hacer es sumar las componentes de la fuerza en X, que en este caso es más 122.87 newtons menos 128.55 newtons. Esto nos da una fuerza de menos 5.68 newtons. Ahora hacemos lo mismo con las componentes en Y. Tengo 86.03 newtons más 153.20 newtons. Esto me da un total de 239.23 newtons. Y ya tenemos las componentes. Estas sumatorias son las componentes rectangulares de una fuerza, que esa fuerza es la resultante que estamos buscando. Volvemos a nuestro sistema de referencia, ya tenemos las componentes rectangulares. Fíjense que la fuerza en Y es mucho más grande que la fuerza en X, por lo tanto el vector va a estar muy inclinado hacia el eje de la Y, no va a estar casi vertical. Ahora hay que encontrar en qué cuadrante está ese vector. Fíjense que la componente en X es negativa, por lo tanto viene hacia este lado, sumatoria de fuerzas en X.
y la componente en Y es positiva, por lo que viene hacia arriba. Entonces el vector que estamos buscando está en el segundo cuadrante, ¿no? Por lo que va a tener esta forma. Ahora, lo que tenemos que encontrar son dos cosas: la fuerza que tiene y el ángulo. Vamos a encontrar tanto la fuerza como el ángulo. Para encontrar la fuerza, que le vamos a llamar FR, fuerza resultante, porque es la fuerza resultante de los dos vectores que teníamos, o de las dos fuerzas que teníamos inicialmente. Sabemos que con Pitágoras, al sacar la hipotenusa, nos queda la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso los catetos ya sabemos que son las sumatorias. Hacemos la sustitución. La componente en X es menos 5.68 al cuadrado más la componente en Y, que son 239.23 al cuadrado. La fuerza resultante, sacamos esta al cuadrado, lo sumamos y al resultado le sacamos la raíz y nos queda 239.29 newtons. Prácticamente la misma fuerza que ya tiene el vector en Y. No le afectó mucho la fuerza en X, es mucho más grande la fuerza en Y, entonces prácticamente se queda con esa fuerza que tiene la componente en Y. Entonces ya tenemos la fuerza resultante, que son 239.29 newtons. Ahora hay que encontrar este ángulo. Vamos a utilizar la función tangente a la menos 1, que me dice que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto vale 239.29 sobre el cateto adyacente, que vale menos 5.68 newtons. Esto me da un ángulo de menos 88.59 grados. Prácticamente casi los 90 grados. 88.59 grados. Entonces, recapitulando el problema, nos queda que la fuerza resultante es igual a 239.29 newtons con un ángulo de 88.5 grados, casi los 90 grados, casi está en vertical. Entonces, de forma básica, para encontrar la resultante de dos o más fuerzas, primero hay que descomponer todas las fuerzas que tengamos en sus componentes rectangulares. Eso ya lo sabemos hacer. Sumamos todas las fuerzas en X, sumamos todas las fuerzas en Y, y con esa sumatoria encontramos la resultante mediante esta fórmula, ¿no? Fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado, y al resultado de esta suma le sacamos la raíz y ya obtenemos la fuerza resultante. Y para encontrar la dirección, que es el ángulo, pues lo podemos encontrar mediante ya sea seno, coseno, tangente. Aquí lo vamos a poner tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y entre lo que nos dio la sumatoria de fuerzas en X. Recuerden únicamente cuidar muy bien los signos de estas sumatorias para que nos indique correctamente en qué cuadrante está la fuerza resultante que estamos buscando. Y eso sería todo.